Reconciliación y esperanza. ¿De qué manera depositamos nuestra confianza en la obra reconciliadora de Jesús? ¿Cómo es o por qué es tan importante el reconocer la obra de reconciliación que hace Jesús a través de sus acciones, de su sacrificio entre el ser humano y Dios? Y más importante todavía, ¿de qué manera nosotros estamos mostrando esa reconciliación que Dios ha extendido a la humanidad? Estas y algunas otras interrogantes son las que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo has estado? Muy bien. Qué bueno, Gracias. qué bueno. Hola Heriberto. Hola. ¿Cómo has estado, Heriberto? Muy bien, gracias a Dios. Sí, qué bueno. Y gracias también a nuestros amigos que hoy día nos acompañan aquí. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este momento también. Esperamos de que este tiempo de estudio sea de mucha bendición para cada uno de nosotros también, así como para ustedes. Llegamos a la lección número 9. Esto se está yendo muy rápido, pero estamos disfrutando mucho. Nuevamente estudiamos una lección más con respecto a lo que es ya la carta a los Colosenses. Dejamos un poco la carta de los Filipenses, pero la carta de los Colosenses realmente encierra muchas instrucciones también muy valiosas que se complementan de una manera muy grande con lo que Pablo expresa también en la carta a los Filipenses. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración? ¿Sí? ¿Quieres orar, Margarita? Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad otra de estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu esté en nosotros y que podamos recibir tu palabra y transmitirla con mucho amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Y el título de la lección nuevamente esta semana es Reconciliación y Esperanza. Quiero leer de la carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Y leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Tremendo. Me gusta mucho lo que expresa Pablo justamente en esta versión. Me parece que encierra mucho, digamos, de manera gráfica, la intención de Dios, la acción de Dios, ¿no? De poder entregarse a sí mismo, siendo que Pablo expresa también claramente y deja de manera plena, muy bien definida, el hecho de que Cristo Jesús es Dios mismo. Entonces, y Él mismo se entrega también por nosotros para poder reconciliarnos. O sea, esto es tremendo, ¿no? Él mismo es quien asume responsabilidad por este elemento tan fundamental que Dios nos dio, que es el libre albedrío, y que en esencia, digamos, el mal uso del libre albedrío es el que al final genera aquello que conocemos como el pecado o la maldad. Pero Dios asume esa responsabilidad al entregarse Él mismo por nosotros también. Ahora, otro elemento fundamental que Pablo expresa y que deja claro es el hecho de que Cristo no es una emanación de Dios, como lo asumían en su momento, en esa época, las filosofías griegas sobre todo, sino que Cristo encierra en sí mismo la totalidad de Dios, ¿okay? Siendo Él mismo Dios. Y que, digamos, su labor fundamental era este elemento de reconciliar al ser humano con Dios mismo. Ahora, en nuestra experiencia religiosa, o sea, en nuestra experiencia ahora como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, ¿por qué creen ustedes de que será importante reconocer el hecho de que a través de Cristo nosotros somos reconciliados con Dios? O sea, ¿por qué será importante el reconocer la obra, ¿no? La acción reconciliadora de Jesús? Bueno, yo me pongo a pensar
en ese acto de que Él se puso en nuestro lugar y pagó por la culpa que nosotros teníamos. Y solamente me pongo a pensar el hecho de que existe un Dios y que ese mismo Dios vino a restaurar esa relación que nosotros teníamos originalmente. Ajá. Cuando Adán y Eva, ellos pecaron y cayeron, y de ahí en adelante estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos nosotros ya predestinados a la muerte por la causa del pecado. Claro. O sea, no había otra forma de pagar esa falta por de haber roto la ley, de haber pecado, que la muerte. Y eso es lo que nosotros merecíamos. Pero ese Dios se hizo carne y vino y murió por nosotros. Eso me hace ver que es un Dios de amor, que se interesa por su creación y que estuvo dispuesto a morir por algo que nosotros merecíamos. Claro. Claro. En esencia, bueno, por ejemplo, los teólogos, digamos, afirman esta parte, ¿no? Como había mencionado antes, o sea, la realidad de la maldad que existe por un mal uso del libre albedrío, que es un don que Dios nos dio. Entonces, en esa parte surge la pregunta, ¿no? ¿Tiene Dios alguna responsabilidad en la ocurrencia de la maldad, en la generación de la maldad? La respuesta es no, ¿no? Porque nosotros en todo caso tenemos esa libertad de, al hacer uso de nuestro libre albedrío, de decidir estar del lado de Dios o alejarnos de Él. En la medida en que nos alejamos de Él, obviamente ocurre lo que entendemos que ocurre, que es la existencia de la maldad. Pero sin embargo, a pesar de eso, Dios asume la responsabilidad, ¿sí? Por nosotros. Entonces, Él asume completamente la responsabilidad de ese don que Él nos entrega, porque de otra manera, si no existiera el libre albedrío, tampoco existiera la posibilidad de una relación libre y de amor. Para contestar la pregunta anterior de que por qué hay que estar reconciliados, Amén. Pues, a ver, como mencionó Heriberto, Adán y Eva, ¿cómo reaccionaron Adán y Eva después del pecado? Se escondieron de Dios y se alejaron. La reconciliación es para estar cerca. El punto es estar cerca, no solamente unos con otros, sino también con Dios. Si no hay reconciliación, lo que causa que las parejas se vayan separando son microagresiones, poquitas a poquitas, que van separando hasta que hay una brecha muy grande. Cuando no hay reconciliación, ni por lo más chiquito, se genera una distancia. No sé si han experimentado estar con un perro maltratado. El perro maltratado lo intentas tocar y como corre, no sabe lo que es amor. Tú no le vas a hacer nada malo, pero él no sabe, porque él lo único que ha experimentado es mal y daño. Así somos los humanos. Entre más daño y más cosas malas, nos alejamos y nos ponemos como agresivos con la gente, o somos nosotros agresivos como los perros maltratados, o nosotros nos alejamos y nos escondemos. Pero cuando alguien es reconciliado y la relación se repara, entonces hay cercanía y hay amor, y eso es todo lo que Dios quiere con nosotros, estar cerca de nosotros, que nosotros querramos estar con Él, porque solo vamos a ir al cielo si queremos estar con Él, pero si estamos todos lastimados, agresivos, maltratados, entonces no vamos a estar cerca de Él. La reconciliación es para estar cerca de Dios. Ajá. Sí. Y eso, perdón, nos ayuda en definitiva a poder, digamos, transcurrir en lo que significa esa experiencia religiosa. O sea, porque eso nos da seguridad, nos da confianza, nos da la posibilidad también de compartir esa misma experiencia a los demás. Sí, tienes razón. El reconocer esa reconciliación, pero, ¿no? lo que yo iba a decir es que en un matrimonio, en una pareja, usualmente es uno o el otro, ¿verdad? El que inicia esa reconciliación. Okay. Pero en este caso es siempre Dios. Amén. El que hace la iniciativa, el que da la iniciativa para la reconciliación. Amén. Amén. Muy bien. Y creo que lo vamos a tocar más adelante, así que voy a dejar mi comentario para después. Pero recuérdenme hablar sobre Pedro y Dios preguntando si lo ama. Ok. Muy bien. Vamos a leer de Colosenses capítulo 1, los versículos 21 al 23. Y dice así: Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios,
Eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo en esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Y es interesante esto, ¿no? Fíjate, Pablo empieza mencionando el hecho de que antes, o sea, a los colosenses les dice esto, ¿no? Antes ustedes eran enemigos de Dios, ¿ok? Pero ahora Él los ha reconciliado, o sea, los ha puesto nuevamente en una condición de cercanía, como se estaba mencionando, ¿no? O sea, esa condición, ¿no? Ahora, ¿por qué creemos de que esta condición de ser enemigos de Dios tiene que ver con lo más interno de la persona, que son los pensamientos, ¿no? O sea, ¿por qué creemos de que dependiendo de nuestros pensamientos nos encontramos en la posición de ser amigos de Dios o de ser enemigos de Dios? Yeah. Porque todo comienza en la mente, Pedro. Cuando nosotros no queremos a una persona o no nos llevamos con una persona, es por la impresión que nosotros tenemos quizá de esa persona. Algo nos sucedió, algo pasó, o algo nos hizo. O sea, y después de eso ya no queremos tener relación con esa persona. Pero en el caso de Dios, cuando nosotros reconocemos quién es Él, reconocemos qué hizo por nosotros, entonces todo comienza en mi mente. Okay. De que yo soy pecador y que yo en sí yo no me puedo salvar a mí mismo, ni tampoco un ser humano me puede salvar, sino solamente Jesús. Ok, ¿Verdad? ok. No sé si quieres decir algo aquí, Margarita. Hay un asunto fundamental lo mencionaba este sábado en la iglesia que estaba visitando en Lima, Perú. Estaba visitando una iglesia y lo comenté justamente a raíz de ciertos comentarios que se estaban haciendo. O sea, la ciencia propone de que nuestros pensamientos ocurren debido a una sinapsis, ¿no? Que es un acercamiento entre dos células del cerebro, dos neuronas, y entonces ocurre una transmisión eléctrica. Y entonces la ciencia dice, a raíz de eso se produce un pensamiento, ¿no? Entonces hay una descarga eléctrica y una corriente que pasa de una célula a otra, etcétera, etcétera. Pero en el contexto bíblico entendemos una cosa que es fundamental y es previa a esta iniciación eléctrica que ocurre en el cerebro, o sea, la cual sí ocurre definitivamente, ¿ok? Pero hay un elemento previo a todo esto que tiene que ver con una condición de cierta motivación a que ocurra un pensamiento. Y esta motivación la entrega el espíritu que habita en nosotros. Dependiendo del espíritu que habita en nosotros, ocurre esta iniciación de pensamiento. Eso quiero llevar. Es como los hábitos nos hacen quién somos, pero quién somos también crea nuestros hábitos. Así es. Entonces nuestra identidad es lo que nos hace actuar la manera que actuamos. Hablando con muchas personas que quieren hacer una transformación de dieta o de cambio de peso, muchas personas les gusta decir que son foodies. A mí no me gusta ese término, lo detesto, lo odio. A todo el mundo le gusta la comida. O sea, es bien raro que a nadie le guste la comida y que te identifiques como que tu identidad sea que te guste la comida. Se me hace muy malo y malo para la vida, porque si lo tomas en que cualquier comida, entonces tu identidad va a ser probar diferentes comidas en diferentes lados, no importa todo el tiempo y qué, porque esa es tu identidad. Entonces después, cuando quieres hacer un cambio de estilo de vida, ¿cómo vas a hacer un cambio de estilo de vida si esa es tu identidad? Creo que más que de esa identidad, eso no debe ser como que lo que más te define. Debe de haber una definición propia mayor que te impulse a no tener esa identidad como la predominante, porque si no, siempre vas a recaer en comer de más o en comer cualquier cosa o en exceso. Entonces, otra identidad debe ganar, no esa. Por ejemplo, ¿qué soy más que eso? Muchas veces cuando hay gente adicta o que está haciendo cosas malas en la vida, se hacen padres, tienen un hijo y les dice, ay,
y reaccionan y dejan las cosas malas, empiezan a trabajar, se ponen las pilas. ¿Por qué? Porque la identidad de padre sobrepasa la identidad de adolescente que estoy haciendo drogas. Entonces, Claro. cuando una identidad o algo nos identifica y lo valoramos más sobre otra cosa, empezamos a actuar conforme lo que somos. Entonces, como cuando entra el Espíritu Santo dentro de nosotros y reconocemos que somos hechos a la imagen de Dios y los hijos de Dios, eso gana sobre cualquier otra entidad y ya nos da fuerza de lograr y hacer cualquier otra cosa necesaria. ¿Por qué? Porque esa identidad hace que actuemos de la manera que vayamos a actuar. Amén. ¿Y qué necesitamos justamente para poder lograr de que eso ocurra? O sea, de que la presencia del Espíritu Santo pueda habitar en nosotros de manera diaria, constante, ¿no? Y uno de los ejercicios que hacemos en coaching es una visualización. O sea, intentamos visualizar. De aquí a un año, ¿qué tipo de persona sería? Por ejemplo, otra vez, voy a hablar de obesidad. Soy una persona, madre, padre de alguien, estoy muy, muy, muy obeso, me cuesta correr detrás de los niños, me canso y no tengo ganas de salir a jugar con ellos, pero me gustaría ser alguien que está súper activo con sus hijos y no solamente los lleva a hacer ejercicio, sino que ellos también son orgullosos de mí. Entonces yo diría, ¿y cómo te imaginas eso? ¿Cómo lo verías de aquí a un año? ¿Cómo lo ves de aquí a 5 años? Y te imaginas esa identidad y quién vas a ser en 10 años y cómo vas a levantar a tus hijos y van a jugar tus hijos fútbol o algo y tú les vas a ganar hasta que ya tienen más de 18 ahí y a lo mejor te ganan a ti, pero te imaginas que tú eres fuerte. Y imaginándote eso de cómo eres, entonces te transformas. Y es lo mismo, nos dice Pablo, en esas cosas buenas, meditad. Imagínate cómo serías tú viviendo en el cielo. Vive como que si ya vivirías en el cielo. Exacto. Y transformando, y haciendo, imaginándote, eres transformado. Amén. Ya. Sí. También yo quería añadir porque muchas veces sí empieza con un pensamiento que nos aleja de Dios. Y yo creo que la mayoría del mundo tiene un malentendido del amor de Dios. Así es. O sea, ellos creen que Dios sí es un tirano. ¿Y de dónde ellos agarran esta idea? Y yo me pongo a veces en su lugar también, tendría razón. Si yo creo que Dios hace que el hombre pase una eternidad en el infierno, quemándose por una eternidad, claro que va a tener una adversidad contra ese Dios, ¿verdad? Claro. So de ahí es que es tan importante entender bien todas las doctrinas que se encuentran en la Biblia, Ok. para que ese malentendido que se tiene del carácter de Dios se reconcilie, Ok. ¿verdad? Bueno. Sí, o sea, definitivamente ayuda mucho el tema del conocimiento, creo que es fundamental. No es determinante probablemente, pero sí es muy importante también. Ok, y tal vez en esa parte vamos a ir avanzando aquí porque creo que Pablo va a mencionar algo respecto a esto. Dice, Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 27. Nuevamente de la Nueva Traducción Viviente. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Y es interesante esto porque recordemos de que Pablo no fundó la iglesia de los colosenses, la iglesia de Colosas. Los colosenses, digamos, en mayor grado, los miembros de esta iglesia no conocían a Pablo tampoco, en persona por lo menos. Okay, Pablo nunca llegó allá, pero estaba preocupado por ellos, sentía una gran identificación con ellos. Y había un elemento fundamental también, y es el hecho de que probablemente muchos colosenses, como algunos otros miembros de otras iglesias, de otras congregaciones, como ya lo hemos visto cuando hemos estudiado más los filipenses, algunos de estos miembros no miraban bien a Pablo.
¿ok? Incluso no le daban el crédito, digamos, le entregaban la autoridad que sí le entregaban a los otros apóstoles, como a Pedro, a Juan, ¿no? Por el hecho mismo de que Pablo no había sido un discípulo de Jesús, ¿ok? O sea, tenían todo eso, ¿no? Pero es interesante de que Pablo empieza esta expresión con ellos diciendo, hey, yo sufro cuando ustedes también sufren. O sea, yo también estoy identificado con el sufrimiento que ustedes tienen y también padezco por el mismo hecho de tener que trabajar, de tener que predicar el evangelio, etcétera, de llevar adelante la tarea que tengo que hacer. También sufro consecuencias por eso, ¿no? Ahora, en esa parte, o sea, ¿por qué creen ustedes que es importante esta expresión? O sea, que primero Pablo expresa el tema de su padecimiento, de las dificultades que encuentra para poder, digamos, llevar adelante la predicación del evangelio antes de exponer su autoridad apostólica. Porque Pablo deja firme el hecho de que él es apóstol de Cristo, ¿no? Pero antes de eso, él manifiesta claramente el hecho de que él también padece, él también sufre, él también tiene, digamos, dificultades para poder cumplir la misión. O sea, ¿cómo es que esta parte, digamos, del testimonio personal, ¿no? de coherencia entre vida y mensaje es importante para la credibilidad justamente en el ministerio hoy, ¿no? No. Y ya lo dijiste tú, pero sí, es el testimonio. O sea, él está diciendo todo lo que él sufrió, todo lo que él pasó. O sea, está dando la introducción porque él es parte de lo que él está predicando. Él sufrió, él pasó por todas las persecuciones y ahora la gente se puede, ellos se pueden relacionar con él, ¿verdad? Ok. ¿Ibas a decir algo, Margarita? No, es exactamente lo mismo. O sea, ¿y por qué vino Cristo a ser humano? Es lo mismo. O sea, ¿por qué sufrió? ¿Para qué sufrir? El punto es poder relacionarse con nosotros y demostrar que uno está dispuesto a relacionarse con las personas. Cuando uno habla con un paciente niño, es importante bajar y estar a la misma altura del niño para que el niño entienda y estemos al mismo nivel, para que haya confianza. Primero debe haber confianza. Y la confianza por uno humillarse es mayor que uno por tener autoridad. Así es. Y es lo mismo que hizo Jesús, ¿verdad? Él podía haber venido como un rey más poderoso que hubiese existido en toda la historia. Sin embargo, vino como un bebé inocente, con posibilidades de sufrir. Se quiso relacionar con la humanidad. Así es, así es. Ahora, fíjense que en los versículos que leí, Pablo menciona esta expresión. Dice, y les está hablando a los gentiles. Pablo era el apóstol de los gentiles, o sea, era el predicador a los gentiles, ¿no? Como lo es también para nosotros hoy. Pablo dice esto, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Ahora, en esta parte, ¿no? ¿Existe alguna diferencia, retomando un poco lo que estabas comentando hace un momento, Heriberto? O sea, ¿existe alguna diferencia entre conocer las doctrinas sobre Cristo incluso, y experimentar a Cristo viviendo en uno mismo? ¿Será netamente lo mismo? Mira, Pedro, el enemigo hace todo lo opuesto que hace Jesús, ¿verdad? Ajá. Y hemos sabido de casos donde se posesiona, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Se posicionan porque le dio cabida, porque le pidió quizá al enemigo. Okay. O sea, le dio permiso. Ajá. No es diferente, el enemigo todo lo toma de Dios. O sea, nosotros debemos de hacer lo mismo, entregarle nuestra vida y decirle, tienes permiso para entrar en mi corazón y Toma cambiarme. Claro, ¿verdad? Claro, toma el control de mi vida. Sí, esto es fundamental. O sea, en definitiva, pienso que, nuevamente, o sea, sí es importante el conocer, ¿no?, las doctrinas respecto de Cristo, etcétera, etcétera. Pero el tema de poder experimentar a Cristo viviendo en uno mismo, creo que es lo más importante todavía, ¿no? Porque en esa medida es de que nosotros vamos a poder llegar a ser transformados, ¿no? O sea, el conocimiento de la doctrina me puede ayudar, me puede guiar. No necesariamente a veces me va a transformar, pero Cristo, la persona de Cristo en mí, eso sí me va a poder cambiar, ¿no?, completamente. ¿Sí, Margarita?
¿Estás de acuerdo, Margarita? Muy bien, Margarita. Eso es muy importante. Ahora, Pablo menciona otro detalle más también, ¿no? Y dice, Pablo habla de este mensaje, dice, ¿no? En otras versiones habla de la palabra, de esta palabra. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando menciona este mensaje o esta palabra, ¿no? Recordemos un tema interesante, y es que Pablo utiliza la palabra logos para señalar este término del mensaje, ¿no? O la palabra, como dije en otras versiones, la palabra logos. Y es el mismo término que usa Juan cuando dice, y en el principio era el verbo, o sea, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, para afirmar y señalar a Cristo Jesús. Utiliza esa palabra en griego, ¿no? Logos. Es la misma palabra que utiliza Pablo para mencionar el mensaje, ¿no? Y este era el mensaje. Ese mensaje era el logos. Ese mensaje era Cristo Jesús. Ahora, dice Pablo que este mensaje, esta palabra, se mantuvo en secreto durante siglos, ¿no? Y generaciones, pero que ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Por qué estaría secreto? ¿Por qué sería algo secreto, algo oculto? Y ahora después se daría a conocer. Yo creo que, bueno, Dios tenía que venir en la carne, Ok. ¿verdad? O sea, se había hablado en los tiempos antiguos, se esperaba que viniera un Salvador, un Redentor. Eso era un secreto, no se sabía, todavía no ocurría. Pero cuando vino, se reveló. Ajá. Y entonces ya es una realidad. Ahora ya no se cree, no se espera. Ahora ya se ve, vino, murió y resucitó. Ok. ¿Verdad? Ok. Ahora, este término de estar oculto tiene un contexto muy interesante, o sea, porque realmente lo que expresa y quiere decir es de que, digamos, no era algo fácilmente entendible para todos, sino solamente para aquellos que realmente querían encontrar esa realidad, ¿ok? Para aquellos que estaban dispuestos, ¿no? Para aquellos que abrieron su corazón a recibirlo, ¿ok? Entonces, ese es el punto importante, ¿no? O sea, esta parte de estar oculto en realidad era porque fue entregado a través de una revelación, que era la revelación que entregó Cristo Jesús. Y en realidad la tarea que estaba haciendo Jesús al revelar a Dios era realmente interpretar a Dios, o sea, interpretarlo a Él, mostrándolo realmente como quien es. ¿Ok? Los profetas nos dieron, digamos, una versión, una manifestación muy limitada del carácter de Dios. Pero en el caso de Cristo Jesús, Él sí mostró una interpretación completa, cabal, de quién es Dios. ¿Ok? Ahora, pregunta para nosotros, ¿no? Y quizás también para nuestros amigos que nos están oyendo. Si alguien observara tu vida esta semana, ¿ok? Si alguien, digamos, estaría observándote durante esta semana, ¿podría notar que verdaderamente eres portador del mensaje de Cristo? Esperemos. Tal vez hagan sus comentarios, ¿eh? ¿De qué manera tú podrías realmente mostrar a Cristo en tu vida y que otras personas lo puedan ver? Ok, quiero avanzar aquí en Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Dice aquí, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Nuevamente aquí Pablo está señalando mucho de lo que es justamente su ministerio, ¿no? Su trabajo, su labor. Y su ministerio es precisamente anunciar el Evangelio. Y él dice, anunciar el Evangelio de esta manera, dice, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Y nuevamente aquí Pablo está usando la palabra perfectos, ¿ok? Que en griego es la palabra teleios
y que realmente lo que quiere decir esta palabra es llegar a estar pleno o maduro, ¿no? ¿Ok? Ya totalmente desarrollado. Ese es el punto. Y eso es lo que Pablo busca, ¿no? O sea, Pablo no solamente se está limitando al hecho de poder transferir una información, no solamente es eso, sino a buscar, a lograr, a querer o animar a que a que las personas que reciben esta información puedan desarrollarse, puedan crecer, puedan avanzar hacia la madurez, sobre todo a la madurez espiritual. ¿Ok? Eso es lo que está tratando de hacer Pablo. Ahora, cuando nosotros compartimos la fe, cuando tú, amigo que nos estás escuchando, compartes tu fe, ¿en qué te enfocas? ¿En qué te enfocas al poder mostrar la fe que tú tienes? ¿Estás tal vez mostrando normas, reglas, leyes, condiciones? ¿O estás mostrando la obra de una persona en tu vida? ¿Qué es lo que deberíamos mostrar? ¿Cuál debería ser ese mensaje que nosotros estamos compartiendo con los demás? ¿Mm? Lo digo aquí porque, o sea, creo que como miembros de una denominación tenemos la idea de que la predicación del evangelio tiene que ser de una manera, ¿no? O sea, tiene que ser una persona que se levanta, se para en un púlpito y entonces empieza a hablar de algo, ¿no? Y creo que la predicación del evangelio es mucho más que eso todavía, ¿no? O sea, más que mostrar, más que tratar de enseñar o tratar de, digamos, convencer a la otra persona de que no está en el camino correcto, de que está equivocada o que tiene tal vez las creencias erradas, creo que lo más importante es mostrar la obra que una persona, Cristo Jesús, puede hacer o ha hecho en mí y puede hacer también en los demás. ¿Sí? No sé si por ahí estamos con el asunto de lo que realmente significa este elemento de evangelizar, ¿no? De compartir. ¿Ok? Porque como digo, Pablo no solamente se enfocaba en el hecho de poder compartir información, sino de buscar que la persona pueda avanzar hacia la madurez, hacia la perfección. Sí, claro que la doctrina es importante, porque de ahí tomamos nosotros las ideas, como lo dije antes. Si nosotros tenemos un malentendido de alguna doctrina, vamos a tener una impresión diferente del carácter de Dios. Okay. Yo creo que es importante tener la doctrina correcta, y yo creo que por eso es que hay tantas divisiones, por eso es que hay tantas denominaciones, Okay. porque unos creen de una cosa y otros la creen diferente, y al final de cuentas creemos, bueno, pues, hay diferentes caminos hacia Dios. Okay. Eso nos puede llevar a meter en un problema, porque en realidad debemos estar seguros en qué es lo que nosotros creemos. Claro, ¿verdad? ok. Y en esa parte, o sea, ¿cómo entendemos este término que dice justamente Pablo también? De avanzar hacia la madurez en Cristo. Uh-huh. O sea, ¿cómo entendemos eso? ¿Qué significa para ti ese avanzar, ese crecer, esa maduración en Cristo? ¿Cómo la entendemos? ¿Qué representa? O sea, en términos prácticos, ¿qué cosa es, no? ¿Cómo podemos ver de que una persona que conocemos está madurando en Cristo? Tiene ese crecimiento, ¿no? Creo que no deberíamos preguntarnos eso. Ok. Creo ¿Por qué? que no hay que estar pensando en las otras personas. Ok. Porque si nosotros no estamos bien en Cristo, vamos a interpretar algo incorrectamente. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo, no siendo madura en Cristo, mi primera y única impresión es ver a Cristo cuando volteó las mesas, voy a decir, uy, ese le falta mucho para madurar en Cristo. Y muchas veces la única impresión que vamos a tener de una persona es una. Entonces, creo que no deberíamos preguntarnos eso. La mejor pregunta sería, ¿cómo sé yo que yo estoy madurando en Cristo? Okay. Y fuera de eso, no preocuparme si alguien más está madurando en Cristo o no. Cada quien tiene su propia
báscula y días y momentos y no es lineal el crecer y no vamos a poder saber bien de nadie más que el propio. Ok. Entonces, pero creo que la manera de poder hacerlo es saber si tenemos los frutos del Espíritu Santo. Ok. Si nosotros durante el día tenemos paz, estamos en gozo, tranquilidad, long suffering, ¿qué más? Gratitud, todas estas cosas positivas, benevolencia, paciencia, misericordia con otros. Si nosotros tenemos eso durante nuestro día y cada día vas como que, ay, hoy fui paciente manejando, muy bien. Ay, hoy no me estresé porque algo en el trabajo no estuvo tan mal. Tengo paz. Hoy esto. Entonces, hoy me dio ganas de ser muy buena con otra persona y lo hice. Y mañana también y el otro día también fui buena y tuve misericordia. Entonces uno va viendo que está creciendo en espiritualidad con Dios. Ok. Sí, pienso que, o sea, en definitiva, los frutos son los que al final determinan eso, ¿no? O sea, no necesariamente que yo me esté preocupando por los demás, pero en definitiva los frutos sí reflejan un avance. Ahora, en esa parte, y quizá como última pregunta para nosotros y también para nuestros amigos, o sea, ¿de qué manera nosotros, como parte de un grupo, de una congregación, de un grupo pequeño, etcétera, ¿no? De un grupo de estudio, cómo podemos apoyarnos unos a otros para poder avanzar justamente a que el otro también encuentre una relación más profunda con Cristo? O sea, ¿de qué manera nos podemos apoyar unos a otros para poder encontrar esa experiencia de una relación más cercana, más estrecha con Cristo? Yo creo que cuando trabajamos juntos, cuando en comunión estamos unidos, nos podemos ayudar unos a otros. Pero yo quería volver un poco atrás, porque alguien hizo la pregunta, ¿qué es lo que cómo puedo yo llegar al cielo? O ¿cómo puedo llegar yo al cielo? Y la respuesta es, yo tengo que ser perfecto. Ajá. Y ahora, ¿cómo llego yo a esa perfección? La perfección no la tengo yo en mi cuerpo, Claro, por yo mismo. claro. O sea, la perfección la encuentro en Cristo. Uh-huh. Y ese es otro misterio que también estaba escondido, porque Dios, nosotros no podemos hacer nada para llegar al cielo por nosotros mismos. Pero Dios mira a su Hijo Uh-huh. y mira los actos que Él hizo y ya no nos ve a nosotros. Okay. Pero eso no quiere decir que yo dejo de crecer o dejo de hacer las cosas que tengo que hacer, que son buenas. Claro. Con más razón ahora, porque yo veo lo que Jesús está haciendo por mí. Yo, por medio de su Espíritu, soy transformado. Amén. Y por medio del amor hago las cosas. No porque yo quiero ser salvo, sino por el amor que Él ha mostrado. Yo solamente lo demuestro hacia el otro, hacia atrás. Amén. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Hay muchas cosas aquí que podríamos compartir realmente. La semana pasada, mientras, conocimos una persona que era de una denominación conocida, ¿no? Bastante conocida a nivel mundial. Y esta denominación, por ejemplo, empeña mucho de su esfuerzo financiero, sobre todo, en la construcción de templos, como medio de predicación, o sea, en su denominación, ¿ok? Y construyen templos muy bonitos generalmente, ¿no? Pero nosotros entendemos de que nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu. Y en gran medida, hoy estamos entendiendo cada vez más de que justamente nuestro cuerpo es el medio fundamental de comunicación, de evangelismo, de transmisión de esa esperanza que recibimos de parte de Dios. ¿Okay? Y esto es fundamental de poderlo reconocer también, justamente, porque esto es el hecho de poder ver de cómo es de que los principios o el conocimiento que recibimos de la Biblia se transmiten, pero se hace realidad justamente a través de esta experiencia, ¿no? De reconocer también de que nuestro medio de evangelización es también nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. ¿Sí, Margarita? Me gusta mucho lo que estoy estudiando porque justamente se trata de acompañar gente
en sus cambios buenos de vida. Amén. Y bueno, la regla principal es que solo se hace lo que la otra persona quiere. No puedes forzar nada y todos son autónomos. Entonces te basas en lo que la persona ya quiere y decidió. Y de cualquier cosita positiva que agarras, que notas de la persona, te agarras. Si la persona está ambivalente, buscas la manera de encontrar cómo empujarle un poquito más hacia la balanza positiva. En todo, encontrarle lo positivo. Si la persona está hablando de una manera negativa, voltearlo a algo positivo. Amén. Y también algo que se llama universal o unconditional positive regard. Ujú. Que no importa qué mal haya hecho la persona durante la semana, si no logró las metas de esa semana, si se portó súper mal con la dieta de esa semana, si no hizo nada de ejercicio de semana, siempre ver lo mejor de la persona. Amén. Entonces yo pienso en el hijo pródigo, como todo mal. Y el padre corrió, lo celebró y lo amó. Amén. Y así es como nosotros podemos impulsar a los demás con positividad, no importa qué. Una persona está haciendo bien, decirle, reconocer, wow, qué bien estás haciendo. Y eso motiva a las personas a seguir. Si alguien está haciendo algo mal, no ir y decirles para bajonearlos, sino encontrar lo bueno del carácter de esa persona, como eres muy persistente. Y de ahí agarrarlo para impulsarlo hacia el camino directo, siempre creyendo y dando la esperanza a la persona hacia poder volver al camino, porque ese es el punto, la esperanza motivación. y el poder nosotros tener esa buena relación con Dios. Amén. Muy bien, muy bien. Interesante estudio. Gracias. Gracias, Margarita. No, gracias a usted, baby. Muy bien, y gracias también a nuestros amigos que nos han acompañado. Realmente estos estudios nos están ayudando mucho, nos están permitiendo conocer mucho más de cerca la realidad de quién es verdaderamente Dios y de los planes que Dios tiene para nosotros. Terminamos con una oración. Margarita. Yo oré al comienzo. Ok, entonces, Ok, bueno. vamos, Heriberto, otra vez. Padre nuestro, gracias Señor por esta lección, porque nos ayuda a entender del amor que tú tienes por todos nosotros. Ayúdanos a aprender más cada día, a estudiar tu palabra y poder conocer más de tu carácter, que es perfecto y que ese amor que nos quiere salvar a todos nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, seguir estudiando, y sabemos que tú vienes pronto, y ayúdanos a estar preparados para poder estar contigo cuando tú regreses. Señor, esté con nosotros, te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.